Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión os hablaré de las ventajas fiscales del régimen especial de arrendamiento financiero, o dicho de otra forma, del leasing. Pero antes de iniciar la explicación fiscal, haré referencia brevemente a la contabilidad. La norma 8 de la contabilidad clasifica los contratos de arrendamiento en dos tipos: arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Cuando decimos que es financiero, implicaría que el arrendatario daría de alta el activo desde el inicio, desde la firma del contrato, y también daría de alta como pasivo las deudas, y haría amortizaciones del bien. En cambio, el arrendador o propietario se limitaría a contabilizar una baja de activos y una venta a plazos. Mientras que si el contrato fuera arrendamiento operativo, el arrendatario simplemente contabilizaría cada mes el pago de la cuota como gasto. No habría activo en balance, no habría deudas, no haría amortizaciones. Y sería el propietario o arrendador el que mantendría dado de alta el activo en balance, haría las amortizaciones, lo que va cobrando cada mes como alquiler lo contabilizaría como un ingreso. Lo que hace la contabilidad es define qué tipo de contratos, según las cláusulas económicas, entendemos que son financieros y los que no, por lo tanto, serían operativos. Para ello, los clasifica en dos grupos: los que tienen opción a compra y los que no. Los contratos que incluyen la opción a compra, como sería el caso del leasing, lo importante es fijarse si en el momento del pago de la opción a compra el activo tiene un valor muy superior al precio de la opción a compra. Si es así, se entiende que no habrá dudas razonables y que voy a acabar ejerciendo dicha opción a compra. Por lo tanto, se califica el contrato de arrendamiento financiero, lo que implicaría hacer los siguientes asientos. En la firma del contrato se daría de alta en el grupo 2 el tipo de activo, maquinaria, local, lo que fuera. Y la contrapartida sería una deuda con la compañía de leasing, que en este caso tiene cuentas especiales a nivel de plan contable porque es un pago de inversión. Lo que propone el plan es la cuenta 524 para contabilizar el capital que debo al banco el primer año. Y lo que pagaría más tarde de capital más la opción a compra lo contabilizaríamos en la cuenta 174. Como podemos ver, en la firma del contrato no aparece el tema del IVA porque se lo está deduciendo el arrendador o propietario. Sería en el pago de cada cuota. Cuando pago una cuota, el asiento que haría sería el siguiente: por la parte de capital daría de baja la cuenta del pasivo, añadiría como gasto financiero los intereses y luego la norma de IVA, como entiende que es una prestación de servicios, le obliga a la empresa o al banco a repercutir IVA del total. Ese IVA para mí, si me lo puedo deducir sin problemas, lo contabilizaríamos en la cuenta IVA soportado. En el supuesto que ese IVA no fuera deducible, lo contabilizaríamos en una cuenta de tributos de IVA no deducible. Evidentemente, desde el punto de vista de las amortizaciones, al tener dado de alta el activo en el grupo 2, lo amortizaría. Como lo acabo comprando, el criterio de amortización iría por tablas de Hacienda, no por duración de contrato ni capital devuelto. Eso en lo que tiene que ver con los contratos con opción a compra. ¿Qué ocurre cuando un contrato de arrendamiento no incluye la opción a compra? Por ejemplo, un renting. Para que la norma contable diga que es arrendamiento financiero y por lo tanto el activo tenga que ir en balance, deben cumplirse algunas de estas condiciones. Las más importantes serían la segunda y la tercera. Si la duración del contrato es muy parecida a la vida del activo, entendemos que es arrendamiento financiero. Por ejemplo, si la empresa, los ordenadores o los programas informáticos los tiene vía renting y en 4 años, claro, es la misma vida que si los comprara, pues fiscalmente un ordenador para Hacienda el máximo de tablas es un 25%. Eso implicaría también que cuando acabe el contrato, aunque no se adquiera, como tiene un valor residual muy bajo, no tiene ningún sentido comprarlos. Y evidentemente, el que ha consumido la vida del activo es esta empresa. Implicaría, por lo tanto, que tener la consideración de arrendamiento financiero. Resumiendo, en el tema del leasing, lo importante es lo siguiente: que la duración del contrato y la vida del activo sea similar y que el valor residual cuando acabe el contrato sea bajo. Eso implicaría que tendría que dar de alta el activo en el grupo 2.
contabilizar, por tanto, un pasivo y hacer amortizaciones, pero como el activo no lo compramos, en este caso la amortización no va por tablas de Hacienda, sino por duración de contrato. Como la norma fiscal no menciona nada especial con el tema del renting, quiere decir que tal como lo haga la contabilidad, fiscalmente va igual, nunca habrá ajuste fiscal. Yo aquí he puesto ejemplos de algún tipo de activo que cumpla las condiciones para ser clasificado como arrendamiento financiero. Desde coches comerciales o furgonetas, material informático, esos serían ejemplos de que el activo figuraría en el grupo 2 y no como gasto el pago de cada mes. Vamos a continuación iniciar la explicación fiscal de cuál es la ventaja del arrendamiento financiero. Se regula en el artículo 106. Si se cumplen esas condiciones, lo que veremos es que el leasing va a permitir acelerar las amortizaciones, es decir, deducir más rápido el gasto. Las condiciones son, en primer lugar, que como es un contrato con opción a compra, realmente la parte que realiza el contrato debe ser una entidad de crédito, no puede ser una compañía de grupo. Si lo hiciéramos entre compañías de grupo, la financiación de un activo con opción a compra no tendría ventajas fiscales. Otra cuestión importante es la duración mínima de los contratos. Como mínimo debe ser, si es un bien mueble, 2 años y si es un inmueble, 10 años. Por ejemplo, si hago un leasing de un edificio a 20 años y cuando llevo 5 o 6 años que he pagado al banco lo quiero vender ese edificio, lo que pasaría es que lo puedo hacer si el banco está de acuerdo, pero perdería las ventajas fiscales de lo que me he aplicado anteriormente y tendría que devolverlas con interés de demora, porque he incumplido el plazo de los 10 años, que es el periodo mínimo. También se me exige que disponga de la tabla final donde figura por cada cuota qué capital devuelvo y cuánto pago de intereses. Y otra cuestión que es relevante es que se me exige que el capital que voy devolviendo sea o constante o creciente, pero no admite cuotas decrecientes. Es decir, si renegociamos el contrato a la mitad y dejamos de pagar durante un tiempo, por ejemplo, capital, o alargamos la vida del leasing, ¿qué nos pasaría? Que el capital que debo en ese momento es inferior al que debía anteriormente. Pues esas renegociaciones nos implicarían perder la ventaja fiscal del leasing, sobre todo si se llevan a cabo a partir de 2016, porque había una medida de temporada que permitía hacerlo, pero ahora deja de existir. Vamos a ver cómo se calcula la ventaja fiscal o el gasto deducible. En el leasing, que es un régimen obligatorio, lo importante para ver el gasto deducible es ver las cuotas pagadas. Si no pagáramos cuota, no hay gasto deducible. Sobre todo eso es relevante en la parte de los intereses, pues si la empresa hace pagos trimestrales o deja de pagar alguna serie de cuotas y devenga gasto financiero, aunque esté contabilizado, como no está pagado, no es fiscalmente deducible. En relación con el capital que debo al banco, aparte de estar pagado, lo que hace la norma fiscal le pone un tope, un límite. Ese límite se elige en el año que firmó el contrato en función de la entrada en funcionamiento del activo y dependerá si la compañía factura 10 millones o no o menos. Si la facturación son 10 millones o más, el cálculo se hace de la siguiente forma. Se coge el valor del activo, se aplica el máximo de tablas, lo contabilice o no, y la aceleración que da el leasing es el doble. Mientras que si la empresa cuando firma el contrato tiene la condición de reducida dimensión, que factura menos de 10 millones, podrá hacer valor del activo, máximo de tablas, aplicar 1,5 por ser reducida dimensión y el doble por el leasing. Es decir, triplica la ventaja fiscal. La idea es que ese límite se decide en el año en que se firma el contrato y el activo entra en funcionamiento. Aunque pierda esa condición más adelante, puede continuar aplicando la ventaja fiscal. Vamos a verlo con ejemplos. En julio del 2015 tengo una máquina que la financio con un leasing a 2 años y el coste del activo son 120.000 euros, lo que paga el banco por esa máquina. Yo iré pagando cuotas mensuales, lo que ocurre que aquí ya os agrupo por años lo que pago de capital y lo que pago de intereses. Y la diferencia que nos queda por pagar es la opción a compra, que es una cuota más. En tablas de Hacienda el máximo es un 15%, aunque el contable va a decidir amortizarlo linealmente en 10 años. La empresa cuando firma el contrato en el año 2015 tiene la condición de reducida dimensión. Eso es importante para saber cuál es el límite que me aplicaría.
Vamos a ver la tabla de ajustes fiscales. Para entender la columna de la amortización contable, he de pensar cómo lo estamos contabilizando la amortización en contabilidad, que sería repartir los 120.000 euros del coste entre 10 años, lo que equivale a 12.000 euros por año. Lo que ocurre que el año 2015, como lo firmo el 1 de julio, solamente ponemos 6 meses de 12. Lo que pone aquí capital devuelto equivale a sumar en las cuotas que pago cada mes cada año el capital que doy al banco, lo que la norma fiscal le llama coste de recuperación del bien. Me he limitado a copiar lo de la tabla anterior, lo que ocurre que el último año, que eran 29.020, le he añadido la opción a compra, porque la pago en el mes de julio, que sea los 34.110. Pues ya tenemos cómo pago al banco lo que es la deuda y cómo amortizo contablemente. Lo que debe ver ahora para ver el gasto fiscal es el límite. Ese límite con la ley nueva es el artículo 106, apartado 6. La forma de cálculo es, primero, valor del activo, que serían 120.000 euros. El máximo de tablas, aunque no lo contabilice, que es el 15%. Le aplico el 2 por el leasing y el 1,5 porque me comenta el enunciado que en el momento de firmar el contrato tiene la condición de reducida dimensión. Eso implicará que para ese contrato el límite anual son 54.000 euros. Pero el primer año, en realidad como lo firmamos el 9 de julio, solamente puedo poner como límite 27. Por tanto, para ver cuál es el gasto fiscal, he de comparar lo pagado al banco con el límite y elegir de las dos cantidades el más pequeño. Pues quiere decir que de cada Hacienda, en el 2015, el gasto son 27.000 euros. Ahora, si esa es la cantidad que admite Hacienda, como el contable ya ha contabilizado como gasto 6.000 euros, el ajuste fiscal que tiene que hacer en la base imponible son restar al beneficio contable 21.000 euros. Y sería la ventaja fiscal, lo que acelera el leasing. De esa cantidad yo dejo de ingresar el 25%. Si vemos el siguiente año, para ver un par de ejercicios más, tendríamos que yo he pagado 50.000 y pico de capital durante el año 2016 y todavía arrastro el año pasado 1.900. Pues la idea es, como el tope anual son 54, el límite queda por 54. O dicho de otra forma, el gasto fiscal es el límite. Lo que hago para el ajuste fiscal, lo mismo, comparo lo que admite Hacienda con lo que ya ha contabilizado el contable y resto la diferencia. El último año lo que ocurre es que quedaba por pagar 34.110, pero que había pagado anteriormente todavía tenía pendiente 4.000 y pico de euros. Eso hace que en total sume los 39.000 que me voy a deducir el año 2017, ya que el límite anual continúa siendo 54.000 euros y la opción a compra ya la pagué en el mes de julio. Pues ahí tenemos el último negativo, que es lo que voy difiriendo cada uno de los años, y a partir de ahí, ¿qué pasaría? Que el gasto contable del 2018-19 ya está deducido fiscalmente, pues empezaríamos a revertir en positivo, o dicho de otra forma, a ingresar lo que en su día diferí. Pues esa sería un poco la explicación de qué proporciona un leasing, una aceleración de amortizaciones. Vamos a ver más ejemplos. Lo que es muy importante en un leasing es fijarse si en algún periodo hay carencia. El concepto de carencia quiere decir que solo pago intereses y no pago capital. Lo digo porque al ser de aplicación obligatoria de dicho régimen fiscal, al no pagar capital, la amortización contable no es fiscalmente deducible. Lo veremos en este ejemplo. Que yo tengo un leasing a 5 años de una máquina que cuesta 40.000 euros y que los dos primeros años, el 11 y el 12, no pago capital como podemos ver. Solamente pago intereses. La idea es concentro los pagos de capital en los 3 últimos años, más intereses. A la hora de hacer el tema de ajustes fiscales es importante ver, primero, contablemente el activo se amortiza en 8 años y el límite o el máximo de tablas para el cálculo del límite es un 12%. Además se conoce que la facturación de ese año 2011 ha sido superior a 10 millones, con lo cual solamente tengo el doble de tablas, no puedo aplicar el 1,5. Y además me condiciona porque para el año 2013 y el 2014 tendré que aplicar el límite del 70%, que ahora veremos. Aquí tenemos la tabla. En relación con la amortización contable, hacemos lo que hemos comentado anteriormente.
cogemos el coste del activo 400.000 euros y lo dividimos en 8 años, con lo cual nos da un gasto anual de 50.000 euros. En la columna de capital devuelto os he colocado la información de la tabla anterior. Primer año y segundo no pago nada y lo pago todo en el año 2013 al 2015. Luego, como lo firmé en el año 2011, aquí os he puesto el artículo 115, que era la anterior normativa, que el límite se calculaba igual. En definitiva, decía la anterior normativa que sobre el coste del activo, al máximo de tablas lo contradices o no, y como la compañía facturaba más de 10 millones, solo el doble. Pues tenía un límite anual si pagaba cuotas de 96.000 euros. Lo que ocurre es que como en el 2011 y el 12 no paga cuotas, de forma obligatoria al firmar un leasing, esas amortizaciones hay que ajustarlas en positivo. Hay que tributarlo de momento. Y empezamos a aplicar la ventaja fiscal a partir de 2013 y el 14, pero hay la medida temporal que solo del capital que pago me puedo deducir el 70%. De que aquí nos pilla la medida fiscal de que había que ajustar una parte. Así que hablando claro, de capital devuelto lo limitaba al 70%. Lo que hago es lo siguiente. Capital devuelto en el año 2013, como tenéis aquí abajo, son 120.000 euros. Primero le calculo el 70% capital devuelto, que serían 84. Y lo comparo con el límite, que eran 96.000 euros anuales. De los dos importes elijo el menor, que sería en este caso 84. Por eso el gasto deducible en el año 2013 son 84.000 euros. Si el contable ha registrado una amortización de 50.000, voy a empezar a ajustar en negativo 34. Pues estoy recuperando parte de lo que tributé anteriormente. Y hago lo mismo el segundo año. Los 130.000 que pago de capital le aplico el 70%. Y tenemos 91.000 euros. Lo comparo con el límite. El menor de los dos son 91, que es el gasto deducible. Esos 91.000 lo comparo con la amortización contable y hago el ajuste negativo de 41. Y la idea, a partir del año 2015 ya no hay ese límite del 70%, sino que hay que mirar que capital devuelto si excede el límite. Como excede el límite, a partir de entonces aplico 96 hasta que me haya deducido la totalidad del activo. Como podemos ver, a partir del año 2013 estamos haciendo ajustes negativos, recuperando primero lo que había tributado anticipadamente y luego difiriendo. Pues importante esa idea de que si hay carencia en el pago de capital, las cuotas de amortización no son fiscalmente deducibles. Aquí os comento una medida temporal que si voy a renegociar con el banco un leasing y pacto un periodo de carencia, aunque las cuotas de capital sean decrecientes, no pierdo la ventaja fiscal si se hace entre qué ejercicios. Esa medida temporal lo ha ido permitiendo desde el año 2009 hasta el año 2015. Pero se acaba con la nueva ley, porque quiere decir que el 2016, si voy a renegociar al banco, sí que tendría efectos de perder las ventajas fiscales. Es decir, que los negativos que me ha aplicado la aceleración de amortizaciones debería devolverlos con interés de demora y dejar de aplicarlo en ese contrato. Aquí ahora veremos un ejemplo en que aunque el capital sea decreciente, no pierdo la ventaja fiscal. Tenemos que en el ejemplo del principio de la máquina de 120.000 euros, imaginemos que en el 2013 la empresa está en dificultades económicas y tiene que ir al banco a renegociar el leasing, alargando la vida del contrato y pactando que el 2013 solamente pagará intereses y no pagará capital. Lo que veremos es que yo durante el 2011 y el 12 me he ido aplicando ajustes negativos, por lo tanto la ventaja fiscal del leasing de aceleración de amortizaciones. ¿Qué pasa en el año 2013? Que aunque no pague nada de capital, ¿vale?, no tengo que devolver esas cantidades con interés de demora. Simplemente quiere hacer ajustar la amortización de 2013 en positivo, porque claro, si no pago capital no hay gasto deducible de amortizaciones. Una parte de lo que aceleré lo revierto. Pero luego a partir del año 2014, aunque el capital que devuelvo sea decreciente, no pierdo la ventaja fiscal y continúo difiriendo el pago del impuesto. Esto es porque la negociación se ha hecho dentro de la medida temporal del 2009 al 2015. Si eso se hiciera en el año 2016, como insisto antes, perderíais las ventajas fiscales y no podríais continuar aplicándolo. Y por último, como comentario,
es cuidado con los anticipos a cuenta. Si yo adelanto un dinero a cuenta del leasing, lo debo entender fiscalmente como un pago de lo que dura todo el contrato, no como un solo pago único. Es decir, si aquí tengo un leasing de un edificio, cuyo precio al contado son $500.000, y yo firmo con el banco 20 años de pagar cuotas mensuales, es decir, 240 recibos, y le hago anticipadamente, en el momento de la firma del contrato, una entrega a cuenta de 120.000, estos 120.000 euros hay que entenderlos como que lo dividiremos durante la vida del contrato, es decir, 120.000 euros entre 240 cuotas, es decir, como si hubiera pagado cada mes anticipadamente 500 euros. Lo que significa que el primer año solo puedo deducirme como gasto fiscal 500 por 12, 6.000 euros, y no los 120 que he anticipado. Por lo tanto, es importante, claro, si quisiera hacer constar como un solo pago único 120.000 euros, no podría aplicar la aceleración de amortizaciones. Por lo tanto, el truco está en repartir el pago a cuenta durante la vida pendiente del contrato. De esa forma tendremos una tabla de un leasing en el cual habría una cuota que es constante con un coste cero de intereses y una cuota que también es constante pero donde hay pago de intereses. Y un comentario es que la nueva ley ya no incorpora en que si se incumple lo de los requisitos del artículo o del régimen especial del leasing, se entiende que la empresa tiene que aplicar de forma obligatoria las amortizaciones. Pues ya se sobreentiende que si no puedo aplicar el régimen fiscal de arrendamiento financiero, evidentemente tendré que aplicar el artículo 12. Gracias por la atención prestada, espero que haya sido de vuestro interés y nos veremos en próximas sesiones.